Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. La disidencia sindical petrolera. Mucho se habla en estos tiempos de transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, existen hoyos negros e ínsulas de impunidad. Existen feudos intocables, los sindicatos entre ellos. Los sindicatos son organizaciones gremiales que nacieron para la defensa de los intereses de sus miembros. En un principio, fueron considerados como instrumentos de resistencia social frente a los poderes económicos y políticos dominantes. A lo largo del siglo pasado, el no tan lejano siglo XX, los sindicatos jugaron un papel importante en las grandes transformaciones sociales, económicas y políticas que definieron un tiempo y una manera de concebir a la sociedad. Grandes luchas sociales por la justicia y la equidad fueron impulsadas por los sindicatos, pero con el paso del tiempo, los sindicatos fueron perdiendo su naturaleza de lucha social y se convirtieron en instrumentos electorales, o lo que es peor, en feudos de familias y de grupos de poder. Hay muchos trabajadores que sienten y expresan que los sindicatos se han convertido en un fardo en sus espaldas, porque solo sirven para cobrar cuotas y para efectos de control y manipulación. De ser factores de contrapeso político y de representar los intereses de la clase trabajadora, muchos sindicatos se han convertido en instrumentos de control. En nuestro país, un país de contrastes, se da el fenómeno de millones de trabajadores que viven en condiciones paupérrimas, pero que tienen líderes sindicales que viven en la opulencia, en grosera ostentación de riqueza y poder. Romero Deschamps es un ejemplo de esta insolencia y de esta burla a la sociedad mexicana. ¿Hasta cuándo? La disidencia sindical ya tiene la palabra. En este fuego cruzado se escucharán esas voces de renovación. Es mi sangre petrolera, mi corazón guerrero, orgullosos de los suelo. Gran riqueza en la petróleo irá a conservar ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos en su programa Fuego Cruzado. Mi nombre es Lilia Arellano y transmitimos a través de MXN, su televisión. ¿Cómo te va? Muy bien, Lilia. Muchas gracias. Muy buenas pues aquí noches. con la agradable presencia de socios sindicales del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y su abogado Miguel Cruz Agastuma. Pues es una charla muy interesante que tendremos en virtud de que ya se inició a partir del 1 de octubre el tiempo en el cual se presentan las planillas para votar por la nueva dirigencia sindical. Obviamente sobre Carlos Romero Deschamps pesan muchas acusaciones, señalamientos, no solamente sobre el enriquecimiento que se ha forjado en su persona, sino a través también de su grupo de pues, ¿qué será? De cómplices, ¿verdad? Pues la pandilla. Supuestamente todos ellos petroleros, pero que se han dedicado a saquear las arcas del patrimonio, no solamente de todos los mexicanos, sino también de los señores trabajadores. En esta ocasión tenemos a jubilados que siguen presentando denuncias y que tienen muy clara toda la historia del saqueo de petróleos mexicanos. Esto que, como usted sabe, pues ya tenía algunos indicios de disidencia en la época de don Joaquín Hernández Galicia, pero que finalmente, bajo ese liderazgo sindical, habían construido un amplio patrimonio, un patrimonio en el que lo mismo había ranchos, caballos, fábricas, haciendas, bueno, se apoyaba la llegada de gobernadores en el país, en fin. Y además los petroleros tenían prestaciones envidiables, pero como sucede en nuestro país, todo aquello que en algún momento se lucha, se pelea, tienen buenos líderes sindicales, se convierte en un foco de infección para el resto de los sindicatos. Siempre como en la olla de las langostas estamos buscando cómo bajar a las que van saliendo y lejos de que el resto de líderes de sindicatos en el país buscaran que sus agremiados tuviesen beneficios cercanos a los que tenían los petroleros, a los que tenían los maestros, a los que tenían los trabajadores del Seguro Social. Ah, no, ¿por qué tienen tanto? Hay que quitárselos.
Y esto, si lo juntamos con el poderío de estos sindicatos y sus presiones sobre el gobierno, bueno, pues llegaba la patada debajo de la mesa y las eliminaciones. Sin embargo, hoy el terreno petrolero tiene, por sus características mismas, por lo que significa para todos los mexicanos, un peso muy especial. Por lo tanto, el peso de su sindicato, de sus disidentes, de lo que está sucediendo con los trabajadores y su patrimonio, yo creo que es de relevante importancia que usted lo conozca y lo conozca de viva voz de quienes están haciendo todos estos movimientos, ¿verdad? ¿Cómo vamos con sus denuncias? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hacia dónde van con ellas? ¿Qué se pretende? Bien, pues nosotros como socios sindicales queremos dejarlo muy claro. En el estatuto sindical se establece que el sindicato se conforma con dos tipos de socios activos, trabajadores en activo y trabajadores jubilados. En este caso, nosotros como jubilados somos los que estamos dando la cara. ¿Por qué? Por la represión que hay contra los trabajadores en activo. Caso personal, cuando empieza a crecer mi popularidad en la sección 34, en 1992, empiezo a crecer como grupo, de inmediato ordenan que me jubilara. ¿Por qué? Porque se utiliza esta situación de que los jubilados en el Sindicato de Trabajadores Petroleros no pueden votar ni ser votados. Entonces, una acción completamente discriminatoria. Sin embargo, eso no contó para que pudiese llegar el sustituto de Hernández Galicia. Así es, ¿verdad? Ahí pudo llegar Sebastián Guzmán Cabrera, así es, que él era jubilado, y bueno, hubo la intención del gobierno federal en aquellos años de, el apoyo directo de Fernando decirlo Gutiérrez de una Barrios, manera ¿no? peyorativa, desjubilarlo, ¿no? Y decir, pues está activo, Sí. cuando ya tenía un año de jubilado. Entonces, ¿pero qué sucede? No hay esa oportunidad para los trabajadores jubilados. Y los trabajadores en activo, pues algunos por apatía y otros por temor. La gran mayoría por temor. Sí, eso nos comentaban precisamente quien encabeza una planilla para la Secretaría General del Sindicato, que ya tenía 3 muertitos en su haber, los 3 familiares y los 3 por estar encabezando grupos de disidencia hacia el sindicato. Así es. Mire, hay una serie de circunstancias que la representación sindical actual ellos no quieren que se sepa. Pero, pues bueno, tenemos una serie de elementos en la denuncia penal que está interpuesta. Dentro de algunos de los delitos que se mencionan ahí está el perjurio. ¿Por qué? Porque Carlos Romero Deschamps, cuando le toman la protesta para reelegirse, jura cumplir y hacer cumplir los estatutos, y no lo hace. Jura defender los derechos de los trabajadores, tampoco lo hace. Bien, este es uno de los delitos menores, por decirlo. ¿Por qué? Porque vienen los demás. Él entra en conflicto de intereses desde el momento en que participa en la votación en la reforma energética. Él era senador de la República. Y con la gran cantidad de información confidencial que tenía por haber sido parte del Consejo de Administración de Pemex, él no debió haber votado ni a favor ni en contra, tuvo que excusarse y no lo hizo. ¿Sí? Entonces, y está aprobado, está ingresado dentro de la denuncia. ¿Por qué él vota o no vote? No debía hacerlo. Entonces entró en conflicto de interés. Ahora, cuando se da esta votación, él ya no forma parte del Consejo de Administración. Ya no forma parte del Consejo de Administración, pero seguía siendo el secretario general del sindicato. Con toda la información confidencial con la que cuenta. Ahora, ¿qué sucede en el caso de los recursos económicos del sindicato? Viendo el asunto del Pemex Gate, bien, disponen de los recursos de Ricardo Aldana, que era en ese tiempo tesorero, y Carlos Romero Deschamps como secretario general.
les llegan los recursos, 1.850 millones de pesos. Pero estos recursos nos comentaba usted, ¿no? ¿Qué origen eran ¿qué origen tenían? Eran remanentes sindicales. No, inicialmente en las declaraciones de Rogelio Montemayor, que era el director general de Pemex, decía que eran un pago por acuerdos incumplidos de contrataciones anteriores. Es decir, en el pliego petitorio del contrato de 1998 no se cumplió con esto del pliego petitorio, en el del 99 no se cumplió con esto del pliego petitorio, en el 2000 no se cumplió con esto. Y entonces le estaban pagando el incumplimiento de los contratos. Esa fue la primera versión que dio Rogelio Montemayor, misma que cambiaron ya ante el juez. Y ahí dijeron que había sido un préstamo al sindicato. Bien, ¿qué pasa con ese préstamo? Bueno, pues ellos dispusieron, le entregaron 500 millones de pesos al PRI, sacan 43 millones de dólares y se los llevan a Estados Unidos. Para la campaña de la Bastida, que sí, posteriormente también presidió la Comisión de Energía dentro del Senado y dieron entrada de los primeros contratos de la iniciativa privada. Así es. A petróleos, ¿no? Así es. Y luego, de lo demás, pues ya no se sabe, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Y de los 43 millones en Nueva York? No se sabe nada. Se sabe el número de cuenta, se sabe cómo salieron del país, está todo ingresado en la denuncia penal, el procedimiento que utilizaron para sacar el dinero. Lo reciben de Pemex, lo meten a un banco en México, ese banco lo manda a Banorte, Banorte lo manda a Estados Unidos, al First National City Bank, y el First National City Bank lo deposita en una casa de bolsa. Coincidentemente, Carlos Romero era parte de Banorte. Así es, pero aquí hay una situación que cuando le reclaman en el gobierno de Vicente Fox, Raúl Muñoz Leo le reclama a dónde están esos 1.580 millones de pesos. ¿Qué pasó? Y estaba en ese proceso el Pemex Gay y les dictó autos de formal prisión el juez José Luis Moya Flores, que era el responsable de esa averiguación, o sea, de esa denuncia. Viene un juez de distrito de Salina Cruz, Oaxaca, y le dice, ya reconocieron el adeudo. Carlos Romero de Champs reconoce el adeudo de que debe ese dinero. O sea, que el sindicato debe ese dinero. Y por tanto ya no hay delito que perseguir y por eso lo liberaron. Se burlaron del juez Moya. Oye, vamos al corte, en lo que regresamos de la cara de asombro. Así es. Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. A ver, entonces, Manuel, en una primera instancia se habló de que 1.000 millones, sí, todo el mundo publicitó que 1.000 millones le habían dado al PRI. A la campaña de la Y Bastida. nomás ahí se Bueno, mocharon con 500, ¿no? Nada más. pero bueno, entonces esa fue la versión de Rogelio Montemayor.
la primera. Luego después dijeron que era un préstamo. Bien. ¿Reconoce la deuda Carlos Romero Deschamps? Sí, lo reconoce. Pero Petróleos Mexicanos embarga las cuotas sindicales hasta septiembre de 2031. O sea, las cuotas sindicales que estamos aportando todos los socios están embargadas. ¿Quién autorizó a Carlos Romero a tener esa facultad para embargar lo que no es de él? Bueno, y para solicitar un crédito también. Así es. Ahora, si era préstamo. ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Claro. Sí, pero ese dinero no ingresó a las arcas sindicales. Tuvo que haberlo devuelto Romero Deschamps y Ricardo Aldana y quienes participaron en esto, que es todo el Comité Ejecutivo General del año, en esa fecha, ¿verdad? ¿No? Pero están embargadas entre comillas, porque Romero Deschamps sigue enriqueciéndose y sigue teniendo dinero y le siguen aportando, ¿no? Hay una serie de situaciones. Él hace modificaciones en el contrato colectivo de trabajo, en el que se obliga a Petróleos Mexicanos a entregarles cantidades increíbles de recursos para cosas que ni siquiera se sabe si las están cumpliendo o no. No hay quien los verifique si lo están cumpliendo. Bien. Pero ¿qué pasa en el caso de la situación de Carlos Romero Deschamps y de los 36 comités ejecutivos generales, seccionales? Cuando viene la firma del contrato colectivo de trabajo, ¿sí?, la ley establece que los sindicatos están obligados a defender los derechos de sus trabajadores, de sus agremiados. En lugar de defender los derechos de los trabajadores, pactan con el patrón y les hacen y pierden derechos en sus emolumentos los trabajadores jubilados y los activos. O sea, les restan derechos. Bueno, los derechos... Beneficios que ya habían logrado, ¿no? Así es, beneficios. Pero, ¿qué pasa? La ley es clara. Los derechos son irrenunciables. Los derechos adquiridos son irrenunciables. Y aquí nos contesta el Tribunal de Justicia Administrativa que no podían hacer nada porque había sido un acuerdo de voluntades entre el sindicato y la empresa, cuando está prohibido por la ley. Y así lo hicieron. Es decir, Carlos Romero y todos los 36 secretarios generales participaron en la violación a la irretroactividad de la ley. ¿Estoy bien? Entonces, ¿qué pasa? Pues todos ellos son cómplices de esta situación. Y por ello, todos caen en el delito de prevaricato. Nosotros tenemos entendido que si un abogado actúa indebidamente y se vende con el cliente, con el contrario, claro, cliente, que es lo que ellos hicieron ahora, ¿no? Y aquí en este caso, ¿qué es lo que sucede? Si la obligación fundamental de un sindicato es defender los derechos de los trabajadores, ¿por qué permite la violación a los mismos? Claro. Por eso es el prevaricato. Y es una denuncia que pues, hasta ahorita la tienen considerada. Bueno, ya tenemos ahorita 3 delitos. Es la única. En el tercero. Es la única. Pero ¿qué puede suceder en un momento dado si los demás compañeros de las organizaciones sindicales despiertan y actúan como estamos actuando nosotros los petroleros? ¿Qué va a suceder? Bueno, pues nosotros consideramos que para el gobierno federal que viene, pues va a ser excelente que todos los trabajadores empiecen a reclamarle a sus dirigencias sindicales qué es lo que ha pasado. Pero aquí hay algo. Están actuando los senadores, y nos da mucho gusto que estén poniendo atención. Sin embargo, están cayendo en un juego premeditado de Carlos Romero Deschamps y los secretarios generales. ¿Por qué? Ellos lo que quieren es que haya una intervención directa del gobierno federal, en este caso del gobierno entrante, para meter un recurso de amparo de que se está violando la autonomía sindical. No, en el terreno, tengo entendido que en el terreno de las cuotas e inclusive en el de la entrega de cuentas de los sindicatos, ya esto de la autonomía no tiene el peso que tenía en el pasado, ¿eh?
Una. Dos, la nueva secretaria del Trabajo hizo declaraciones al respecto señalando que de ninguna manera actuarían violando las autonomías de los sindicatos, pero sí, en el caso de los que son recursos del gobierno federal, se tienen que pedir cuentas. El desvío de recursos. Recordarán ustedes que uno de los enfrentamientos entre la maestra Elbester Gordillo y Carlos Romero Deschamps surgió de que la maestra estaba dispuesta a que se entregaran cuentas de los recursos captados por los sindicatos y Romero Deschamps no. Y bueno, ¿cuántas cosas han surgido en torno a la figura de Romero Deschamps que sean parte de esta denuncia, además de las que ya mencionamos, abogado? Bueno, nosotros únicamente estamos aportando las pruebas para que el Ministerio Público, e incluso siguen llegando más pruebas de desvíos de recursos, y ya el Ministerio Público se formará su criterio. Nosotros buscamos verdaderamente la verdad histórica de los hechos para que darle más material al Ministerio Público y conforme su acusación. ¿Cuáles son estos recursos más? Pues las pruebas que estamos presentando, que están llegando más. ¿Qué pruebas son? Son, por ejemplo, el desvío de recursos a cada sección, ¿no? Y estamos pidiendo que lleguen más para que nosotros podamos pedir un dictamen contable y se vea exactamente cuántos fueron los recursos desviados. Había por ahí el señalamiento sobre una cantidad impresionante de dinero en relación a 50,000 millones de dólares, Miguel. ¿Cuál es la cuestión esa? Bueno, esto queremos comentar que en el año 2000 hubo una invitación de parte del Partido Acción Nacional a todos los grupos disidentes de todos los sindicatos. Entonces nos invitan a participar dentro de esos grupos disidentes, y también participa Joaquín Hernández Correa, uno de los hijos de la Quín. Estando en ese evento, Joaquín Hernández Correa hace una declaración ante los medios de comunicación y ante la asamblea que había en ese momento, de que su papá, así lo dijo, su papá había dejado en fideicomisos, en ranchos, hoteles, granjas, fábricas, las tiendas de consumo, las bodegas de la central de abastos, las líneas de trailers, en fin, había dejado hasta 1989, cuando fue detenido, había 50,000 millones de dólares. Una periodista le dice, ¿cómo se escribe? Y le mostró la carpeta. Aquí se escribe. ¿Qué quiere decir? ¿Qué ha pasado con esa cantidad enorme de dinero? ¿Quién la ha estado manejando? La manejó Sebastián Guzmán Cabrera, la está manejando Carlos Romero Deschamps. ¿Dónde está? ¿Por qué desaparecieron todos los bienes del sindicato? Y muchos de los secretarios generales, terrenos, ranchos que eran de propiedad de la sección sindical, ahora son propiedad de las esposas o de los hijos de los secretarios generales. Entonces, esto es una situación recurrente en cada una de las secciones, son 36 secciones sindicales. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los compañeros? Por eso los activos escasamente se atreven a levantar la voz. ¿Por qué? Por la represión tremenda que hay. Les quitan derechos, les niegan hasta el servicio médico en un momento dado a sus familias. Esto, pues, por eso les da miedo. Sí, nos decía... Pero por eso estamos dando la cara, los jubilados. Rosaldo nos comentaba... Hablando, de esa represión, sí, hay dos compañeros de la sección 10 de Minatitlán, Veracruz. Ellos están formando parte ya de esta denuncia, conjuntamente con un grupo fuerte de ahí, de la sección 10. Uno de ellos es Fernando Meneses León. Él aspira a ser candidato a la Secretaría General de la sección 10. Ya lo amenazaron que lo van a jubilar o lo van a liquidar. ¿A liquidarlo así o pum pum? Sí, no, liquidarlo, o sea, sin que haya elementos, bueno. Igual como me pasó a mí. Y Fidel Alonso Villalobos, este compañero es jubilado,
Él aspira a llegar a la presidencia de la mesa de jubilados, de la oficina de jubilados. También ya le dijeron que no se meta. Sí, ¿Qué es lo que sucede? Esta represión es en todas las secciones. Lo mismo pasa en la sección 30 en Poza Rica. Lo mismo pasa en Ciudad del Carmen. Bueno, y ahí no se pueden levantar denuncias por amenazas. Yo creo que deberían hacerlo, pero pues hasta ahorita no se han presentado. No se han Se animado. están sumando aquí a esta denuncia. Sí, claro. Se están sumando. Pero ellos en lo personal podrían, Claro que podrían hacerlo y bueno, también darle otro giro a las denuncias, ¿no? Así es. Y que el Poder Judicial... Incluso en esta misma carpeta de investigación pueden comparecer y ampliar las acusaciones que están haciendo aquí. Y las denuncias, sí. Sí, porque el Ministerio Público, uno le presenta hechos, el Ministerio Público analiza qué delitos se conforman ahí y con eso ya ellos acusan. Porque hay una cuestión que nos mencionaba Rosaldo, para Reporte 10, que es el programa que conduce don Francisco Rodríguez, y decía que todavía existe parte de este patrimonio, pero las cuentas no las tienen. Me decía también que, porque hablamos de todos los trabajadores petroleros que están ahora en plataformas o levantando las empresas que han logrado comprar a través de las rondas de hidrocarburos, algunos que tienen pues acceso a explotación, exploración, etc. Y esos trabajadores petroleros, le dije, ¿qué? Los trabajadores de oceanografía, ¿por qué no están dentro del sindicato? Si es un sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana. Entonces, si no sabemos que tengan una toma de nota como sindicatos blancos de oceanografía o de otras empresas, ¿por qué no están dentro de este sindicato? Me decía que sí, que tienen un número determinado de plazas ya acordado y sobre los que pagan, y el resto son considerados como de confianza. Entonces cumplen con ese requisito de agrupación sindical, de organización interna de trabajadores, pero con un mínimo de empleados registrados y obviamente con cuotas muy bajas, ¿no? Entonces todo eso es un reclamo de cuentas, de dónde están, qué están haciendo, qué ha hecho este señor, porque en eso de la defensa de los trabajadores, pues habría que presentar solamente las nóminas, el número de trabajadores que existían cuando Carlos Romero Deschamps asume la Secretaría General del Sindicato y los que se encuentran actualmente. Y ya con eso pues no ha habido defensa de ningún trabajador, Bueno, nosotros ni siquiera de las plazas. Hemos hecho una solicitud reiterada para que nos entregue Petróleos Mexicanos la nómina, pero por separado. La nómina de los trabajadores de confianza en activo, los trabajadores en activo de confianza, la nómina de los jubilados de confianza, la nómina de los trabajadores sindicalizados en activo y los jubilados sindicalizados. No pueden tener jubilados de confianza, Claro, porque sí. se supone que a la salida de cada director y esto pues, entra su equipo nuevo. Bueno, hay jubilados fueron trabajadores de confianza, hay jubilados que sacan 400,000 pesos mensuales de confianza. Pero no entiendo el término jubilados de confianza. Aquí hay una situación muy Ese sí no lo entiendo. Ahorita me lo explica cuando regresemos del corte, por favor. Miren, Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas
necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Pues mira, yo me quedé sorprendida porque nunca había escuchado jubilados de confianza. Te decía hace un momento, tú puedes trabajar en cualquier organización, cualquier dependencia gubernamental o el Infonavit, vamos a poner. Y puedes estar, llegas, por ejemplo, llegaste con Arturo Núñez, porque era su cuate, pero resulta que eres muy bueno para la chamba y llega el otro, o Arturo le recomienda al que sigue, oye, mira, ve aquí a Manuel, que es mi amigo, que tal y tal. Ah, pues, ¿qué hace Manuel? Pues que hace números y come tortas. Pero resulta que eres muy bueno para comer tortas y para hacer números. Ahí te deja, y se va, y llega otro, y llega otro, y llega un momento en el que tú dices, yo me quiero jubilar. Entonces, el que llegó te dice, no, te puedo liquidar, pero no te puedo jubilar, porque tendrías que estar dentro del sindicato para poderte jubilar. No hay jubilados de confianza en Petróleos que yo supiera, Claro que ¿no? los hay. Nunca había escuchado esto, y menos que les paguen 400,000, pues ¿qué hacían? O sea, ¿qué jubilaron al director de Petroquímica Básica? ¿O a quién jubilaron? Porque tendrían que tener ese nivel. Así es. Recomendados. Así es, son recomendados. Ahora, ¿qué pasa? Lo que comentaba primero. Llega un trabajador con nivel 6 a hacer ciertas actividades. Llega un recomendado de confianza con nivel 30 para superior, del 30, 32, 34, que hace las mismas funciones. Es el que saca las copias, es el que va a traer la papelería, es el que anda entregando El office boy. la misma función que hace un trabajador de confianza. Pero, con mire, esas mismas actividades las hace un sindicalizado y gana 5 veces más. A ver, que yo me acuerde, había una norma, eran solamente a nivel directivo, por llamarlo así, de funciones importantes los que podrían llegar como empleados de confianza. Porque yo recuerdo que los elevadoristas eran miembros del sindicato, Así. los office boy eran miembros del sindicato. O sea, una plantilla de trabajadores de base eran del sindicato y solamente con todo llegaba, respeto, por pero ejemplo, creo que no le queda muy claro. Mire, sí, me queda muy claro que a salarios iguales, funciones iguales. El sindicato se maneja a través de escalafones. Bien. Para que llegue un trabajador nuevo por recomendación del sindicato, pues tiene que cubrir una serie de requisitos y su cuota sindical. Ahora, un trabajador de confianza llega y ocupa niveles bajos. ¿Por qué? Porque son los que quedan en el escalafón. Todo depende de la petición de la empresa y de las necesidades de la empresa. La empresa también le puede decir, necesito un contador, y obviamente no se van a esperar a que el que hace la limpieza se gradúe y llegue de contador. No, y para eso está... Pero tampoco es así como usted me dice. Discúlpeme, pero para eso está el sindicato de técnicos y profesionistas. Hay un sindicato de técnicos y profesionistas. Entonces, si la empresa necesita un ingeniero, ahí están ellos. Pero ¿qué pasa? Que a veces a estos ingenieros no los dejan pasar más que de cierto nivel, hasta cierto rango. No pueden pasar más. ¿Por qué? Porque vienen a ocupar esos puestos los recomendados a nivel de confianza. Entonces, esta es una maraña que veo la cara de extrañeza, porque los trabajadores sindicalizados nos manejábamos o nos hemos manejado a través de un escalafón del nivel 1 al nivel 29, que es el tope. De ahí no hay un trabajador sindicalizado que pueda pasar, no pasa, hasta ahí es su tope. Bien, pero llega un trabajador de confianza y llega arriba de ese tope, llega con nivel 32, nivel 34, a hacer las labores que hace un nivel 1.
Ya ganaron dineral. Ya ganaron dineral. Entonces, por eso no quieren mostrar las nóminas por separado. ¿Por qué? Cuando se preguntan los senadores, preguntan los diputados, pregunta el gobierno federal, ¿a cuánto asciende la nómina de Petróleos Mexicanos? Obesa. Pero ¿cuántas gentes dejó Vicente Fox? ¿Cuántas gentes dejó Felipe Calderón? ¿Cuántas gentes dejó Ernesto Zedillo? ¿Cuántas gentes dejó Salinas de Gortari? Y ahí se quedaron. Llegaron recomendados y ahí se quedaron. Por eso salen jubilados. Ay, qué barbaridad. Entonces, ese es el mecanismo que usted no conocía. Pero sí lo conoce la gran mayoría de todos los trabajadores petroleros. Bueno, ¿y qué se espera? ¿Se espera realmente una actuación correcta del Poder Judicial? ¿Ustedes creen que después de...? Porque no es esta la primera denuncia, hay muchas denuncias en contra de Romero de Champs. Nosotros tenemos 4 denuncias contra ellos. 4. Que son, a ver, dígame rápido, los delitos, porque se nos acaba el tiempo. Tenemos denuncias. Nosotros, este grupo de jubilados, que así peyorativamente nos dicen los viejitos. Bien. Peyorativamente no, se nos nota lo viejitos. Bueno, aquí a todos los que estamos aquí, no es peyorativo. ¿Tú vas en la cuarta o en la quinta? O tal vez de cariño, ¿no? No, qué cariño. ¿Por qué cuando a un joven le dicen joven no se siente agredido? ¿Y por qué cuando a uno le dicen viejo se va a sentir agredido? No, ya fui joven, adolescente, maduro, ya estoy vieja. ¿Cuál es el problema? Bueno, aquí la situación es... Mira qué piel tan suavecita. La situación es esta, que somos los que estamos haciendo todas las denuncias, hemos hecho las denuncias. Se han sumado compañeros en activo, pero ¿qué pasa con ellos? Grupos de disidencia. Tenemos que ser muy cuidadosos, no podemos exhibirlos, no podemos decirles, aquí está. O hay compañeros que son jubilados, sí, pero sus hijos están trabajando. Y entonces no quieren dar la cara porque saben que van a perjudicar a sus hijos. O sea, la represión al interior del sindicato es contra lo que estamos... Pues mira, aquí sí que los policías de Morelos dieron una lección armándose de valor y sacando a cachetadas al fulano que era su secretario de seguridad ahí en Cuernavaca. No, Capela era el de Morelos, el de Cuernavaca, que por cierto ya no lo mandaron a Cancún, pero se armaron de valor y lo sacaron empujones. Así se tendrían que armar de valor los petroleros y sacar de empujones a Romero de Champs. Eso es lo que les hemos pedido a nuestros compañeros. Y es más, se están sumando. ¿Cómo va a poder un solo hombre contra? Se están sumando a esta denuncia. Pero ¿qué pasa? Mire, ahorita sale una serie de grupos, empezaron a salir grupos de que todo el mundo quiere tener la candidatura para la Secretaría General del Gobierno. Hay 3 grupos nada más fuertes, tengo entendido. Pues bueno. Salieron 20, pero hay 3. Sí, bueno. Y dentro de esos 3 habría que verlos. ¿Por qué? Porque hay unos que son liquidados. Y hay otros que a lo mejor obedecen a todavía los intereses de Romero, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, nosotros prevenimos al gobierno federal. ¿Y por qué los jubilados no hacen su pasarela y les dicen, a ver, todos los que quieren la Secretaría General vengan para acá que los vamos a investigar? Primero necesitamos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos conteste el documento que ingresamos en el que le estamos diciendo que los estatutos del Sindicato de Trabajadores Petroleros es discriminatorio. ¿Por qué? El jubilado no tiene derecho a votar ni ser votado, pero sí paga sus cuotas y también tiene obligaciones. Estas son las obligaciones de los socios activos, estas son las obligaciones de los socios en general. Los socios activos pueden votar y ser votados, los jubilados no. Entonces esto, pues, ya está todo documentado ante la Comisión de Derechos Humanos. Estamos en espera de que nos conteste si efectivamente son o no discriminatorios los estatutos del Sindicato de Trabajadores. No, pues sí son. Pues sí lo son, definitivamente. Sí lo son. O sea, no se necesita ser, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que reclamar? Visitador. ¿Qué es lo que tenemos que reclamar? Pues bueno, que haya justicia al interior del sindicato. ¿Cómo? Bueno, pues todos tienen obligaciones y todos tienen que tener derechos. Si yo tengo obligaciones, sí, claro, igual que los ahora, activos... díganos, a ver, rapidito porque se nos va a acabar el tiempo. ¿Cuántas son las denuncias presentadas? Nosotros hemos presentado... Prevaricato.
los delitos, o cómo va. Pero eso es lo que nosotros estamos presentándole al Ministerio Público, lo que suponemos que es el delito, el que lo tiene que... Por eso, para ustedes, ¿cuáles son los delitos? Hay desviación de recursos, fraude, peculado y prevaricato. Ándale. ¿Y por qué monto son? Por 50 mil millones de dólares. Más ¿Es el monto? Más lo que se acumule, porque eso es lo que había en 1990. Y si estamos hablando de 1990 a la fecha, pues son 28 años, ¿no? O 38 No, años. y los intereses que eso debió haber generado. ¿Y quién tiene que rendir cuentas de eso? Pues el principal administrador, que es Carlos Romero del Champ. Yo sí quiero insistir en esta cifra, porque a mí se me hace espeluznante. Realmente, si convertimos la cifra a pesos, 50 mil millones de dólares es la quinta parte de un presupuesto anual de la Federación. Así es. Ahora, podrá escucharse estratosférica, pero si tomamos en cuenta la forma de conducir el sindicato que tenía Hernández Galicia, sí es probable que lo tuvieran por varias razones. Estaba la renta de los buques, había construcciones, había muchos... había cuestiones que tenía que hacer Petróleos Mexicanos en las cuales solicitaba la intervención del sindicato. Y el sindicato, bueno, imagínate la renta de los buques. No, y la participación en las contrataciones, aquellas pleitazos con don Asiano Tamés, sí, y con Mario Ramón Beteta por haber ellos contratado de manera paralela y también al sindicato algunos buques, un par de buques nada más. Entonces, todo eso le dejaba un dineral al sindicato. Y los porcentajes en la contratación. Y las plataformas. Y las redes de trailers, de autotanques. ¿Qué porcentaje llevaba en la contratación el sindicato? No lo conozco con exactitud. Pero no, debe estar en los acuerdos. Incluso en su biografía, Miguel de la Madrid señala que para evitar que hubiera conflictos internos en el sindicato, le permitió a la comisión de contratos del sindicato, que era la que manejaba Joaquín Hernández Galicia, le permitió que siguieran cobrando el 2% por cada contratista que le trabajara a Pemex. Es un mundo de dinero. Es un mundo, por eso te digo que 50 mil millones es una cifra que es aceptable, o sea que no cae en la imaginaria, porque que no se piense que solamente era de las cuotas de los trabajadores petroleros, no. Eran las contrataciones. Sí. Así es. Ahorita Carlos Romero y todos los comités ejecutivos no están tan preocupados por perderle el puesto. Están preocupados porque cómo van a responder por esa cantidad de dinero. Esa es la preocupación. ¿Y en qué momento se termina el 2%? Y por eso manejan a sus grupos. Ellos son muy marroneros. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Bueno, manejan a su gente, se incrusta en organizaciones que están luchando positivamente para ir a desbaratarlas, ¿no? Pero en el caso ahorita, bueno, pues los senadores están cumpliendo con una función que los estatutos efectivamente son violatorios a la ley, eso sí es cierto. Y le están reclamando a la Secretaría de Trabajo que no les otorgue la toma de nota y demás. Eso es lo que está esperando Carlos Romero para poder ampararse. Aquí en el caso de nosotros, aquí está el documento en el que ya le estamos solicitando a la Secretaría de Trabajo, nosotros también se lo solicitamos a la Secretaría de Trabajo, antes que lo hicieran los senadores, pero nosotros lo hicimos como socio sindical. O sea, ¿puede solicitar un amparo por la intromisión del gobierno federal? Sí, pero ¿puede pedir un amparo porque le estamos reclamando a los socios sindicales? No. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Claro. Y eso es lo que lo puede llevar a la cárcel, que son los afectados quienes están solicitando que entregue cuentas y los que lo están acusando de peculado. ¿Qué es lo que no pasó en el sindicato magisterial? Claro. A la profesora, a los maestros no le fincaron ninguna denuncia. Ahora sí lo están haciendo los trabajadores y es lo que puede llevar a Romero del Champs a que realmente pase sus días de una mejor manera, porque pues a lo mejor pase a mejor vida. Lo único que se pide dentro de la denuncia es la rendición de cuentas. Bueno, y que devuelva la lanita, ¿no? Por eso,
al rendir cuentas, pues bueno, tienen que aparecer en las tesorerías seccionales y general. Sí, porque si ese dinero no aparece en las auditorías que se tengan que hacer a las tesorerías, pues ¿dónde está? Ellos van a tener que comprobar a dónde está. Claro. Pues, algo último que desea agregar, abogado. No, está cumplimentada la explicación aquí de nuestro líder, Raúl. Es muy clara. Pero, ¿y usted cómo va a empujar el lápiz aquí? Nosotros le estamos dando seguimiento. En cuanto nos vayan citando, pidiendo más pruebas, se las solicitamos a los petroleros y las aportamos. La va analizando el Ministerio Público para buscar verdaderamente la verdad histórica de estos hechos y fincar responsabilidad que resulte. ¿Y su círculo de cuates dentro de la política está viendo con buenos ojos poder empujar esto? Bueno, yo no me he dedicado a la denuncia y no a preguntarle a los amigos si vamos bien. Muy bien. Pero eso en me el gustó. Senado han tenido una buena respuesta, ¿no? El Salomón parece que ha empujado fuerte, ¿no? Y es más, nos parece muy bien, nos parece adecuado. El problema es que algunas de las gentes con las que están rodeándose, tenemos la sospecha de que vienen financiados por Carlos Romero de Santa. O sea, ¿a qué es lo que quieren? ¿A qué le están apostando? A que el gobierno federal, el entrante, no el que está, contra esos no se mete, con el que viene, ¿sí? Es al que le tienen miedo, porque este los ha estado protegiendo. Ahora, ¿qué es lo que quieren? Que haya una intervención del gobierno federal diciendo, se van y rindan cuentas y hagan... Bueno, lo que hay que cortar, creo yo, es el ombligo de la complicidad. Nosotros sí le podemos decir a los senadores, con todo gusto desde este espacio, que están a sus órdenes las denuncias. Si quieren analizarlas, con todo gusto. Nosotros no hemos puesto objeción. Ahí están. ¿Quieren consultarlas? Con todo gusto. ¿Quieren platicar con los abogados? Adelante. No estamos ocultando nada. Nosotros estamos hablando de frente, estamos en busca de justicia al interior del sindicato. Les agradecemos muchísimo su confianza en este espacio y que vengan a explicarnos todo esto, porque no debemos olvidar que el petróleo es patrimonio de todos. Entonces, pues obviamente habrá que ver qué sucede con su ¿Herencia de Lázaro Cárdenas? No, es una herencia divina, porque finalmente está en la tierra. Así es. Muchísimas gracias. Lo más apropiado. Y que Dios bendiga este programa. Gracias, señor. Muchas gracias por su presencia, Raúl, Miguel. Les deseo lo mejor, realmente. Pues sí, porque la cadena de abusos ha sido interminable. Es una insoportable. Pues gracias, Manolo. Sí, perdón. Yo diría también que con buenas leyes en buenas manos se hace justicia. Sí, la cosa está en que no está en buenas manos, está en manotas. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos vemos la próxima semana. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.